Hola, mi nombre es Evelyn Candela Pereira, de la Universidad Privada del Norte. Grabo en esta ocasión para el curso de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Voy a comentarles un tema que ha sido de suma importancia y ha dado mucho de qué hablar en el 2008, que fue el caso de Won Ho-win versus Perú. En este caso, para poder comenzar, vamos a respetar los capítulos y para mencionarles en el orden que vamos a ir avanzando. En el capítulo número 1 vamos a ver los fundamentos del hecho. Como también asimismo en el capítulo número 2 vamos a ver lo que son los fundamentos jurídicos. En el capítulo número 3 vamos a ver las funciones y también los fundamentos que han tenido que cumplir el demandante, el demandado y la sentencia. Y también en el capítulo número 4 vamos a ver todo aquello lo que es con la opinión crítica. Para comenzar, los hechos del caso están relacionados con la situación de Won Ho-win, ciudadano de la República Popular de China. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima del 2008. Él tenía un arresto internacional. ¿Por qué? Tenía este arresto y estaba muy pedido por las autoridades judiciales en Hong Kong, que se sospechaba que él era una persona de contrabando y que lavaba dinero. A partir de ese momento fue cuando comenzaron los procedimientos de extradición para que Won Ho-win pudiera ser juzgado en China. El Tribunal Interno peruano comenzó un largo y extenso debate a nivel nacional de los tribunales internos. Muchos nos preguntamos cuál es el punto central de esta discusión para que Perú pueda intervenir en algo así. Pues el punto principal de esta discusión es que, con base en el tratado alcanzado entre Perú y China sobre este tema, se analiza si es un posible de extradición, pero teniendo en cuenta el castigo de los delitos en los que las personas involucradas son juzgadas. Quiere decir que estas personas son condenadas a muerte en la sentencia legal del Estado de China. Pues, del mismo modo, este asunto también es muy complicado. Nos preguntamos por qué. Pues justamente porque las autoridades del gobierno chino han brindado una serie y un sinfín de garantías y promesas en esta sentencia. Pues en teoría, este debate debería terminar en mayo del 2011, cuando el Tribunal Constitucional del Perú, con las siglas TC, decidieron que la extradición no debería llevarse más a cabo. Y esto concluyó que aunque las autoridades chinas emitieron pruebas, documentos y declaraciones, el personal recalcó y dijo que a veces la vida, el derecho a la vida tiene a veces ciertos riesgos. Buenas tardes, mi nombre es Nicole Bellodas y el día de hoy yo voy a hablar sobre el punto 3, que es la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Teniendo en cuenta estos puntos en claro que nos habló mi compañera Evelyn, ahora veremos lo que fue la demanda contra el Estado peruano de este señor llamado Won Ho-win. Los puntos a tratar van a ser la vulneración de los derechos, derecho a la vida, integridad personal y principio de no devolución en relación con la obligación de garantizar los derechos, derecho a la protección judicial y garantías judiciales en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos, y derecho a la libertad personal e integridad personal en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos. De este punto vamos a tomar dos, que es la duración del arresto provisionario y la alegación violación del derecho a la integridad personal del señor Won Ho-win. Los fundamentos del demandante, en el primer punto señala que el Perú incumplió su obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal del señor Won Ho-win en dos momentos. El primer momento, al aprobar la extradición hacia su presunta víctima, y en el segundo momento, cuando se hubo un incumplimiento sistemático por parte de las autoridades al decidir definitivamente si se daría la extradición o no del señor Won Ho-win. En el segundo punto, cuando hablamos sobre el derecho a la protección judicial y garantías judiciales, concluye alegando el demandante que el Perú violó el derecho a la protección judicial del señor Won Ho-win por más de 3 años en que no se hizo efectivo el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, en el punto 3, donde hablamos del derecho a la libertad personal e integridad,
El demandante resalta que la sala no verificó la existencia de medidas gravosas y que el arresto provisorio era irrazonable, desproporcionado y carente de debida motivación, lo cual viola el artículo 7.5 en relación a los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Del punto 3 lo desplazaremos en dos partes. La primera será la duración del arresto provisorio y la segunda será la alegación de violación del derecho a la integridad personal del señor Won Ho-win. La primera, que es la duración de arresto provisorio, la parte demandante alega que Won Ho-win ha estado privado de su libertad personal sin control judicial y por un tiempo excesivamente prolongado en contravención del artículo 7.5 de la Convención. Y en la segunda parte señala que el señor Won Ho-win ha padecido daños a su integridad física y moral debido a la privación arbitraria de su libertad, lo cual viola el derecho integral a la persona. Ahora vamos a ver los fundamentos del demandado. Con respecto al primer punto, que es del derecho a la vida, integridad personal y principio de no devolución en relación con la obligación de garantizar los derechos, el Estado peruano sostiene que cumplió con la obligación de respetar y garantizar los derechos a la vida integral, personal y garantías judiciales del demandante. Con el segundo punto, en derecho a la protección judicial y garantías judiciales, el Estado resalta que el Tribunal Constitucional ordenó que se abstuviera de extraditar al señor Won Ho-win, mas no se determinó que se denegara la solicitud. Ahora, con el tercer punto del derecho a la libertad personal e integral personal, señala que la privación de libertad del señor Won Ho-win fue consecuencia de una orden judicial de arresto provisorio debidamente motivada, emitida por el órgano jurisdiccional competente. Con respecto a esta falta de regularización del plazo máximo de detención, alegó que no tiene o no existe un estándar o lineamiento jurisdiccional del sistema interamericano referente a determinar la responsabilidad internacional por violación del artículo 7.5. De este punto también alegó, sobre la duración del arresto provisorio, que no hubo violación del artículo 7.5 como ya lo mencionamos, ya que al criterio de las autoridades jurisdiccionales, las condiciones y el peligro procesal del presente caso no variaron, en medida en que el mismo continuaba persiguiendo el fin procesal de la extradición pasiva. Ahora, con la alegación de la violación del derecho a la integridad personal del señor Won Ho-win, el Estado no se refirió a este alegato del representante, más allá de objetar la inclusión en el marco fáctico del representante caso. Ahora hablaremos sobre los fundamentos de la sentencia. En favor de examinar la responsabilidad del Estado ante esta situación que ha trascendido los límites territoriales del Estado peruano y ha llevado este fallo el riesgo de violación de los derechos del señor Won Ho-win en el Estado requiriente, que en este caso es la República Popular de China, la Corte hizo mención de algunas consideraciones. En principal, el Estado debe de respetar las normas de protección de los derechos humanos. Se desprende el deber del Estado de no deportar, devolver, expulsar, extraditar o remover a una persona que esté bajo jurisdicción de otro Estado u otro Estado tercero que no sea seguro, cuando la persona pueda peligrar, cuando sea expuesta a trato cruel, tortura, inhumano o degradante. Uno de los delitos por los cuales el señor Won Ho-win es detenido y solicitan su extradición está penado bajo pena de muerte en el Código Penal chino, en los artículos 151, 152 y 347. A efectos de determinar si existe el riesgo al derecho de la vida del señor Won Ho-win de ser concedida su extradición, corresponde valorar toda la información disponible actualmente, teniendo en cuenta todo lo expuesto, y en virtud al principio de retroactividad favorable de la ley penal. La Corte consideró la derogación de la pena de muerte para el delito de contrabando. Por tanto, ya no existiría riesgo alguno que el señor Won Ho-win sea extraditado a su país natal. La Corte encuentra que actualmente no sería posible legalmente la aplicación de la pena de muerte debido al delito de contrabando. También concluye que de extraditarse al señor Won Ho-win bajo las circunstancias ya establecidas,
En su entonces actuales, el Estado no sería responsable de una violación de su obligación de garantización de los derechos a la vida e integridad personal. El Estado es responsable de la violación de la garantía de plazo razonable y a la libertad personal consagrada en el artículo 8.1 y 7.1 respectivamente de la Convención Americana. El Estado no es responsable de la violación del derecho a ser oído y del derecho de la defensa, contemplados en el artículo 8.1 de la Convención Americana. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, contemplado en el artículo 5 de la Convención Americana. El Estado debe, a la mayor brevedad posible, adoptar la decisión definitiva en el proceso de extradición seguido al señor Won Ho-win. El Estado debe pagar una indemnización al señor Won Ho-win por privación de libertad y a la garantización de un derecho, un proceso viable a garantía de plazo. En conclusión, para ser precisos en lo que respecta al señor Won Ho-win, este requisito no se cumplió, porque en el análisis de las pruebas realizado por la Corte Interamericana no tenía por objetivo garantizar las obligaciones del Estado en virtud de la Convención de Derechos Humanos. Por lo tanto, para resolver el caso ante el tribunal tuvo que limitarse a estudiar la falta de efectividad de juicio del TC y su impacto en los derechos del señor Won Ho-win, acorde a sus funciones y objetivos. La Corte encontró que no habría ningún efecto o ningún riesgo al repatriar al sujeto expuesto, ya que legalmente sería imposible que se aplique la pena de muerte por el delito de contrabando, ya que así lo decidió la Corte. Tampoco es responsable de violación del derecho a ser oído y al derecho de la defensa, ni responsable por la violación de la integridad. Ahora bien, la sentencia también deja ver el grado de responsabilidad que tiene el Estado en este caso. Y este problema no es de ahora, no es de este señor Won Ho-win contra el Estado, sino que este problema va más allá de toda esta sentencia, ya que no es la primera vez que se escucha que una persona fue privada de su libertad sin antes haber tenido una sentencia. Es el problema de la mayoría de peruanos que son llevados a juicio. Muchas veces son llevados a la cárcel, privándolos de su derecho de libertad sin aún antes haber culminado con un juicio justo, un debido proceso y una garantía de plazo razonable, establecidos en los artículos ya mencionados durante toda la exposición. Con respecto a este último tema, la Corte ha ordenado al Estado peruano que resarce el daño ocasionado al ciudadano de la República Popular de China, el señor Won Ho-win, abonando la cantidad de 28 millones por concepto de costos y gastos, lo cual pagará en un plazo de 1 año.